Esto no es exactamente lo que se conoce como interfaz hombre-máquina, sino que más bien es un desplegado bastante interesante del Machine Learning. Aquí básicamente la tarea de la computadora es identificar patrones de movimiento que el usuario desea realizar a través de la actividad miográfica, la actividad de sus músculos, y luego lo convierte ya en movimiento en los actuadores del brazo. Otro ejemplo también de lo que sería el éxito del Machine Learning es en este sistema. Es una lavadora de platos robotizada. A diferencia de las lavadoras convencionales, en este caso, el sistema está dotado de unas cámaras y otro tipo de sensores que pueden medir con bastante precisión la cantidad de suciedad que queda en los platos, de tal manera que optimiza el tiempo necesario para lavar los platos y además no gasta más agua de la que es necesaria. Es decir, solamente sigue fregando los platos, por llamarle de alguna manera, cuando determina que aún existe suficiente suciedad que haya que remover. Básicamente aquí es un problema de reconocimiento de patrones, digamos que se clasifican los platos en platos sucios, platos poco sucios o platos limpios, y en función de esa clasificación que la máquina logra hacer, luego determina cuál es la secuencia de actividades o de movimientos en el caso de la lavadora, la secuencia de acciones. Bueno, para tener una idea de lo que es el Machine Learning, coloqué aquí a modo de introducción una word cloud, esas nubes de palabras que están ahorita de moda, que son recopilaciones de palabras o frases que se sacan de un texto típico sobre el tema. En este caso, de un texto típico sobre Machine Learning, se escogieron algunas palabras que más se repiten en los papers, en los libros de texto, y por ahí podemos encontrar palabras claves que nos dan una idea de qué cosa es lo que se tiene que aprender para hacer Machine Learning y qué tipo de actividades están también involucradas. Destaca uno por ahí la palabra algoritmos. El Machine Learning está lleno de algoritmos. Prácticamente todos son secuencias de operaciones que se tienen que aplicar a los datos que se disponen del problema. Está por ahí también la palabra análisis. Siempre la primera parte del Machine Learning es hacer un estudio exploratorio de los datos, analizar cómo están estructurados esos datos y qué información puede ser útil de ellos. Encontramos también la palabra estadística, porque sí, bueno, el Machine Learning, más bien, no sé si habría que decir que es una derivación de la estadística, una parte de la estadística, o es una fusión entre estadística y ciencia computacional. Tiene un poco de eso. Dentro del dentro de las competencias que uno debería tener para poder hacer Machine Learning, es tener un buen conocimiento de estadística, también un buen conocimiento de programación, bueno, por lo menos lo mínimo para poder ejecutar los algoritmos, y desde luego un background también matemático, en donde yo destacaría sobre todo lo que es el álgebra de matrices, perdón, lo que uno estudia normalmente en un curso de álgebra lineal. Bueno, las traducciones más utilizadas de Machine Learning en el idioma español son aprendizaje automático y aprendizaje computacional. Cuando hablamos de Machine Learning, nos viene la idea que una máquina va a aprender algo, ¿verdad? Pero al hablar de máquina aquí, no lo hacemos en el sentido de una máquina mecánica, es decir, no tiene que estar relacionado necesariamente, por ejemplo, con un robot, sino que máquina es el sustantivo que se usa para referirse a una computadora, a un procesador, pues. Bueno, para tener una idea más clara de lo que es Machine Learning, estuve buscando algunas definiciones. La verdad es que, bueno, hay varias definiciones, algunas incluso son un poco divergentes. Para evitar eso, más bien traté de sacar aquí algunos rasgos que son comunes a todas esas definiciones. La primera de ellas, o el primer rasgo que yo encontré,
es que con el Machine Learning nosotros podemos enseñar a las computadoras a que éstas hagan lo que en los seres humanos ya nos viene por naturaleza. ¿Qué cosa es eso? Que nosotros podemos aprender de la experiencia, es decir, que aquello que se tiene como información previa puede ser usado para resolver problemas futuros, para hacer predicciones y para llegar a alcanzar un mejor desempeño en función de esa nueva información que vamos acumulando, que vamos adquiriendo. Otra característica del Machine Learning es que los métodos computacionales que se utilizan aquí, los algoritmos, aprenden la información directamente de los datos y que por consiguiente no dependemos de que se tenga una ecuación predeterminada como modelo del sistema que se está trabajando o del fenómeno o del problema que se va a resolver. Por poner un ejemplo, si quieren ustedes utilizar Machine Learning para resolver algunos problemas de teoría de circuitos, no necesitan conocer en principio toda la teoría de circuitos, no necesitan conocer las ecuaciones, las leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm y todo eso que se utiliza ahí, porque los datos o las mediciones que puedan tener de ese circuito eléctrico son lo que la computadora va a utilizar para resolver ese problema. El modelo, bueno, si bien se dispone, puede ser útil, pero no es estrictamente necesario disponer de un modelo físico del fenómeno con el que vamos a trabajar. Otra característica sería que mediante el Machine Learning yo puedo hacer que mi metodología se vaya adaptando y vaya mejorando su rendimiento a medida que tenemos más información disponible de nuestro problema. Conforme más datos vamos recibiendo, la computadora puede ir acumulando esos datos para tener un mejor desempeño. Eso lo comentaremos también más adelante. Ok, bueno, perdón, yo no sé cuál sea la dinámica que han planteado, no sé si vaya a existir alguna sesión de preguntas y respuestas al final, o bueno, me pueden, no sé, interrumpir. Sí, perdón, maestro, por la interrupción. Sí, al final vamos a dar 15 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces dosifico mi plática aproximadamente para unos 40 minutos. Muy bien. Empezaré entonces con una clasificación de los métodos de Machine Learning. En forma general podemos distinguir que hay dos formas de conseguir ese aprendizaje del que hablaba antes. La primera es la conocida como aprendizaje supervisado, en el cual yo dispongo de datos correspondientes a variables de mi sistema, pero además conozco qué valor de salida quiero que genere mi algoritmo para esos datos de entrada. Tengo lo que se conoce como datos etiquetados. Imagínense que con un método de Machine Learning yo fuese a resolver un circuito eléctrico, que a partir de voltajes pudiera yo calcular corrientes. Eso significaría que yo necesito, como entrada del algoritmo, un conjunto de mediciones de voltaje, algunos ejemplos de esas mediciones, de esos voltajes, pero esos ejemplos deberían estar etiquetados de a qué corriente correspondía cada uno. Es decir, tengo una serie de ejemplos en donde ya conozco qué salida debe producir el sistema para una cierta entrada. Eso es lo que se conoce también en la literatura de Machine Learning como el dataset de entrenamiento. Bueno, entonces sería el aprendizaje supervisado. Por otro lado tenemos el aprendizaje no supervisado, en donde nosotros simplemente tenemos un conjunto de datos que pueden representar variaciones en algunos elementos del sistema, cambios en ciertas variables, pero a priori no tenemos una clasificación de esos datos. No sabemos en qué valor de salida lo tiene que convertir el algoritmo. Entonces, básicamente aquí lo que se haría es buscar algunos patrones o algunas regularidades en los datos que permitan al algoritmo de Machine Learning producir una salida. Pero esa salida no está supervisada por quien está entrenando a la máquina. Es decir, de inicio uno no podría decir si la salida que está produciendo el sistema es o no es correcta, como sí ocurre en el caso del aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado yo ingreso los datos de entrada a la máquina
y la salida que se produce yo la puedo clasificar a priori como una salida correcta o incorrecta, es decir, como que acertó en la predicción o como que falló. En el caso del aprendizaje supervisado, eso no es posible. Aquí simplemente lo que hacemos es pedirle al algoritmo que busque regularidades en nuestros datos y que nos arroje una posible clasificación de los datos. Como veremos más adelante, los datos tienden a agruparse en forma de regiones, veámoslo así, en forma geométrica. Se forman manchas o grupos de datos que se conocen como clusters, y entonces el algoritmo lo único que tiene que hacer es identificar cuáles son esos clústeres, porque bueno, no siempre son evidentes o son visibles así a priori o por simple inspección. Y bueno, dentro del aprendizaje supervisado, que es donde tengo tantos datos de entrada como de salida, aquí tenemos también que existen dos vertientes o dos tipos de problemas que se pueden resolver. Por un lado está la clasificación. En la clasificación, el elemento distintivo es que la salida del algoritmo solamente puede adoptar un número finito o un número discreto de valores. Por ejemplo, si mi sistema va a clasificar animales, por ejemplo, a partir de una fotografía del animal, las salidas solamente pueden ser gato, perro, vaca o las que yo haya decidido con anticipación. Pero ese algoritmo de clasificación no puede generar una clase nueva, pues no puede producir un dato de salida intermedio que esté comprendido entre un perro y un gato, por ejemplo. Eso no es posible, o es uno o es el otro. En el caso de la regresión, que es otro tipo de aprendizaje supervisado, aquí la salida puede adoptar un número prácticamente infinito de valores de salida. Eso generalmente se usa en variables físicas que tienen una naturaleza continua. Por ejemplo, yo quiero calcular el voltaje de salida de un circuito y el voltaje puede variar entre 0 y 12 volts, tomando infinitos valores entre esos dos extremos. Este es lo que se conoce como regresión. Entonces, tendríamos en general tres tipos de problemas a resolver en el Machine Learning. El primero sería la clasificación, donde la salida solamente es valor discreto, ya predefinidos de antemano. Luego tenemos la regresión, en donde la salida es un intervalo continuo de valores. Y luego tenemos el clustering, en el cual también las salidas son valores discretos, son grupos, pero esos grupos no se conocen de antemano, sino que el algoritmo tiene que encontrar cuáles son esas clases. Trataré de ejemplificarlo más adelante. Existe una variedad bastante amplia de técnicas para cada una de esos tres tipos de procesamiento. Para la clasificación, por ejemplo, tenemos las máquinas de vectores soporte, el análisis discriminante, los métodos bayesianos de inferencia, un método que es el que voy a tomar como ejemplo más adelante, que se llama de vecinos cercanos, y las muy mencionadas redes neuronales. Para el caso de la regresión, tenemos la regresión lineal, los árboles de decisión, las propias redes neuronales y también uno que les voy a mostrar que se llama regresión con procesos gaussianos. En el caso del clustering, bueno, igual existen varios métodos, la mayoría de ellos son métodos basados en procesamiento estadístico, buscando medias o centroides de los datos, que como había comentado anteriormente, estos datos no están clasificados a priori. Entonces, con esos métodos estadísticos de calcular la media o el centroide de los datos, se van estableciendo o formando ciertos grupos. Las redes neuronales también tienen aplicación aquí. Bueno, en todos los métodos de Machine Learning, básicamente podemos identificar estos 6 pasos. Digamos que es como el diagrama de flujo de la metodología de Machine Learning. Primeramente tendríamos que recolectar los datos con los que vamos a alimentar nuestro sistema, los datos con los que se va a entrenar el sistema, por ejemplo. Luego tenemos que preprocesar los datos, en este punto número 2. El preprocesamiento puede representar, en el caso de datos de un proceso físico, limpiar los datos. Se requieren a veces la implementación de algunos filtros que quiten componentes indeseados en los datos. A veces también tenemos que en los datos aparece algún valor
atípico. Esos valores atípicos pueden ser causados por un error al momento de la captura del dato. Y bueno, si se ingresa ese valor atípico dentro de los datos que tiene que aprender el sistema, eso va a producir, que el sistema tenga un mal desempeño, porque es como si le estuvieras a un niño enseñando a multiplicar y las tablas de multiplicar que le das tienen un error en una de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, le enseñas a un niño que 5 por 4 es 80 y ya con eso, cuando tiene que hacer una multiplicación, no puede tener un buen desempeño. Entonces, esos datos erróneos o atípicos hay que removerlos primero del conjunto de datos de entrada. A eso se refiere aquí el preprocesamiento. En ocasiones también encontramos que de la secuencia de datos que nos llega, hay algunos datos faltantes. Por ejemplo, durante un cierto periodo de tiempo, un sensor no nos envió información y nosotros no podemos hacer que el algoritmo trabaje con un dato nulo. Entonces, por ahí tenemos que buscar una manera de rellenar ese dato que faltó. Bueno, luego sería, el punto número 3 dice, derivar las características que se van a utilizar. En Machine Learning tienen el nombre de características, atributos, o en inglés features, aquellas variables que se toman como elementos de decisión para hacer la clasificación, la regresión o el clustering. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen que clasificar a un paciente que llega a un consultorio, como si el paciente está enfermo, está sano, o a lo mejor está un poco sano, pero en riesgo, entonces lo primero que tienen que hacer es una exploración de sus variables físicas. Por ejemplo, le miden el peso, la talla, cuánto tiene de glucosa, le hacen, por ejemplo, una analítica, y en esa analítica aparecen muchas variables. Bueno, seguramente han visto cuando se hace una analítica en un laboratorio, una analítica de sangre, vienen reportadas ahí unas, no sé, 30 variables tal vez. No todas las 30 variables son relevantes para determinar un cierto tipo de enfermedad. Por ejemplo, si se quiere determinar a lo mejor la posible presencia de diabetes, quizá el elemento clave para determinar eso sea el nivel de glucosa. Posiblemente la talla y el peso del paciente sean otras variables fundamentales. Pero a lo mejor el resto de variables tienen poco peso para lo que se quiere diagnosticar. Entonces, esas otras 27 variables simplemente se dejan fuera del problema de clasificación. Y las otras 3 que se consideran como relevantes se toman con lo que llamamos aquí las features. Okay. Entonces, es un paso clave la determinación de cuáles son las features adecuadas para nuestro problema. Luego tendría que entrenarse el modelo. Ahí es donde entra ya los algoritmos, todos los que mencioné en la diapositiva anterior. Después se hace una iteración, se hace una especie de ciclo de mejora continua en la cual se van variando los parámetros del algoritmo hasta que encontramos que el algoritmo tiene el mejor desempeño posible. Aquí dice iterar hasta encontrar el mejor modelo. Luego esto se tiene que, ya finalmente en el paso 6, integrar en un modelo que se va a distribuir en alguna aplicación. Puede ser que se va a distribuir a una aplicación en un smartphone, se va a distribuir para una máquina de escritorio, se va a subir a la nube, o a lo mejor se va a embeber en la tarjeta de control de un robot, por ejemplo. Este sería ya el último paso. Algunos ejemplos de las 3 operaciones que mencioné aquí. A ver, voy a regresar. Las operaciones son clasificación, regresión y clustering. Voy a empezar aquí por el clustering. Imagínense que se toman datos de usuarios. Por ejemplo, aquí para hacer simple el ejemplo, nada más estoy colocando sus dimensiones físicas, que es su anchura y su altura, ¿no? Y entonces uno podría de inicio no tener a los usuarios o a las personas que se analizaron separadas por grupos, pero podemos hacer que el algoritmo encuentre esos grupos. Podríamos determinar, por ejemplo, que se agrupan en estas 3 categorías. Tenemos por un lado los que son muy anchos y poco altos, los que son muy altos y poco anchos, y los que tienen ambas cosas, ¿no? Entonces aquí serían, no sé, como los chaparritos y gorditos, aquí los altos y flacos, y por acá los que son muy robustos. Esta
Esta clasificación que se hace aquí con el clustering puede parecer bastante trivial, pero créanme que en la práctica, en un sistema que tiene muchísimas variables, no es evidente como lo es aquí. Entonces, sí se requiere un algoritmo que logre encontrar como que esta separación de individuos o separación de muestras. ¿Qué usos tendría, por ejemplo, el que yo logre hacer esta separación en clústeres? Si yo soy una empresa que se dedica, no sé, a fabricar ropa, por ejemplo, para comercializarla, a lo mejor me ayudaría a segmentar el mercado y quizá haga una línea especial para gorditos, una línea especial de ropa para altos, otra línea especial de ropa para chaparritos, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy sacando una ventaja competitiva en el mercado porque no me pongo a fabricar ropa así nada más porque sí, sino que yo he hecho un estudio de los grupos o los clústeres en los que tienden a acomodarse mis usuarios. Bueno, como ejemplo de clasificación, bueno, yo ayer estaba buscando una diapositiva y dije, bueno, ¿para qué? Si los mejores ejemplos de clasificación los tenemos en nuestro teléfono. Aquí pueden ustedes encontrar en la imagen del lado izquierdo una captura de un programa que seguramente conocen, se llama Shazam. Uno puede reproducir una canción en cualquier dispositivo, en el propio teléfono puede ser, o la están escuchando en la radio. Abren la aplicación y la aplicación les dice que está reproduciéndose la canción Perfect de Ed Sheeran. ¿Cómo lo sabe? Porque logra captar la secuencia de audio y luego le aplica un algoritmo de reconocimiento de patrones para identificar cómo se llama la canción y quién es el autor. Esto es, bueno, no he leído todavía una publicación técnica donde les pueda yo platicar cómo lo hace, pero estoy seguro que utiliza algún método de los típicos de Machine Learning basados en estadística. En el otro caso tenemos aquí en la imagen del lado derecho una captura de pantalla de un programa que se llama PlantNet, en la cual si tú encuentras una planta, le puedes tomar una fotografía con tu teléfono, la subes al sistema, inmediatamente logra clasificarlo, te dice su nombre común, su nombre científico, y te da algunas propiedades, por ejemplo, si es venenosa, si es comestible, etc. Estos son dos ejemplos muy comunes que hay de clasificadores en aplicaciones cotidianas. Conozco también algunas aplicaciones que clasifican, por ejemplo, insectos. Encuentras una araña en tu casa, le tomas una foto, la subes a la aplicación y te dice que es una araña violinista, una araña común, o bueno. Todo eso tiene que ver con que el programa, a partir de la fotografía, extrajo algunas características relevantes para hacer la clasificación y luego un algoritmo de Machine Learning está finalmente aventándolo hacia una de las clases que ya conoce. Ya te dice, es la clase 1, que es el nombre científico tal, ¿verdad? En este caso me da ahí el nombre científico de la planta. Bueno, como ejemplo de regresión, les pongo aquí este trabajo. Este es uno de los trabajos que hicimos en el proceso del doctorado. Tenemos una red hidráulica. Esa red hidráulica tiene en este caso 31 nodos. Y lo que se pretende es monitorear las presiones de esos nodos. Una de las razones para monitorearlas es porque queremos saber si existen o no existen fugas en la red. Si se rompe una tubería, hay que ubicar la fuga pronto para poder repararlo. Y con nuestro algoritmo, lo que hicimos es que a partir de únicamente 3 mediciones de presión en 3 nodos, los que están marcados aquí en color rojo, el 21, 27 y el 12, mediante un algoritmo de regresión se logra calcular la presión en los nodos restantes. Fíjense que no es un problema de clasificación, porque el algoritmo no me dice si el nodo tiene presión o no tiene presión, sino que me dice qué tan grande es la presión que tiene. No se trata de clasificar si la presión es alta o baja, sino de calcular su valor. La presión puede ser cualquier valor continuo entre una presión mínima y una presión máxima. Aquí utilizamos lo que se llama regresión en procesos gaussianos. Algo parecido a esto se hace en las actividades de la minería, cuando se quiere mapear, por ejemplo, cómo está distribuido un yacimiento mineral en una región geográfica, se toman muestras en ciertos puntos, se perfora, por ejemplo, y se hace un muestreo en una posición, en algunas posiciones estratégicas, y luego para saber la distribución completa en toda la región, se aplica en el caso de la minería, hay un método que se llama kriging, mediante la cual pueden hacer un mapeo completo de la distribución del mineral.
Eso para no tener que estar perforando en cada punto, ¿verdad? Se hace un cálculo a priori a partir de este tipo de regresión. Y bueno, tanto en regresión como en clasificación, siempre hay algo que puede fallar. Es decir, los métodos de Machine Learning finalmente trabajan bajo un esquema de probabilidades y nunca se puede tener una seguridad al 100% de que el sistema va a clasificar o va a reconocer correctamente el patrón que esperábamos. Aquí hay un ejemplo, este es reciente. Las cámaras que se utilizan para monitoreo de las acciones en el campo de fútbol vienen dotadas ya de un sistema de inteligencia artificial que enfoca siempre en el centro casi en el centro de la escena al balón. Anteriormente tenía que estar un operador humano moviendo manualmente la cámara para que apuntara en la dirección que iba la jugada, hacia donde va el balón, pues para que siempre enfocara la escena de interés. En la actualidad ya existen muchas cámaras que traen un sistema automático que reconoce o identifica entre la escena, la imagen captada, dónde está el balón y se mueve en la dirección que el balón se va moviendo. Pero bueno, aquí hay un caso bastante curioso de una transmisión de un partido de fútbol en donde la cámara identificó mal al balón debido a que uno de los árbitros asistentes tenía poco pelo. Su cabeza, al tener una forma más o menos redonda y blanca, pues la confundió con el balón de fútbol. Y entonces, bueno, esto fue un desastre porque dicen que la cámara se pasó prácticamente todo el partido enfocando nada más al árbitro asistente. Entonces, bueno, ahí por eso puse esa conocida frase ¿cómo se llama? De Murphy, ¿no? Lo que puede fallar, fallará. Eso suele pasar también en los métodos de Machine Learning. Por eso hasta ahora los sistemas de diagnóstico, por ejemplo, para un diagnóstico médico, los sistemas automatizados no han podido reemplazar el expertise de un humano. Bueno, en la mayoría de las ocasiones quizá den un diagnóstico más acertado que un humano, pero siempre podrán existir está latente pues la posibilidad de que falle. Miren, este es uno de los ejemplos que quiero comentarles con MATLAB. Haré un ejemplo así muy rapidito para mostrarles que no es realmente muy trabajoso o muy complejo lo que se tiene que programar. En este ejemplo típico se trata de clasificar unas flores acá. La flor es de la especie iris, pero tiene 3 variantes que se conocen como setosa, versicolor, virgínica. Para eso se toman mediciones de algunas flores, algunos ejemplares se cortan y se miden sus pétalos y sus sépalos, que son, bueno, los sépalos son parecidos a los pétalos, pero son los que están en la parte más baja de la flor y que son mucho más grandes. Entonces se mide su longitud y su anchura, tanto del pétalo como del sépalo. Eso quiere decir que tenemos aquí 4 variables. Entonces, con esas 4 variables, uno tiene que entrenar un sistema de Machine Learning para que logre reconocer a cuál de las 3 variedades de iris pertenece el ejemplar. Entonces, voy a hacer aquí rápidamente un switcheo hacia este programa de MATLAB. Miren, lo primero que tendríamos que hacer, de acuerdo al flujo de trabajo que puse en una diapositiva anterior, es acceder a los datos. En el caso de MATLAB, que es el que estoy usando ahorita, esto se hace simplemente con ese comando para cargar los datos. Aquí en la ventana bueno, no sé si lo alcancen a ver ahí. Perdón. Con ese comando he cargado 2 variables al espacio de trabajo. Una de ellas se llama medición y la otra se llama especies. La medición contiene las 4 variables que les decía yo que se midieron de la flor y son 150 valores porque se tomaron 150 muestras, 150 flores. En la otra variable, la de especies, lo que nos dice es simplemente a cuál de las 3 variedades de flor iris corresponde cada muestra. Miren, puedo hacer aquí un análisis exploratorio de los datos primeramente. Para esto la mayoría de los sistemas, como en este caso MATLAB, tiene un comando que nos permite hacer un análisis gráfico. Voy a pedir que se grafique la primera y la segunda medición.
pero que además se identifique como un color diferente cada dato dependiendo del grupo o la clase a la que pertenece. Bueno, son 4 variables, pero aquí como tengo nada más un plano, únicamente estoy graficando 2 para que sea más fácil de visualizar. Miren, aquí lo que nos muestra en la pantalla son que con color rojo tenemos los de la primera especie, en color verde la segunda, en color azul la tercera, pero logramos aquí observar que la segunda y la tercera especie prácticamente son difíciles de distinguir. Eso quiere decir que mediante un proceso manual o por simple inspección sería bastante complicado identificar si pertenece a la segunda o a la tercera especie. Quizá la primera sería más fácil porque, bueno, se logra observar que el grupo de la primera variedad de iris sí está bastante separado. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es entrenar un sistema de Machine Learning que haga esa clasificación. En el caso de MATLAB, yo puedo utilizar aquí este comando que me va a generar un clasificador de los más simples, es el KNN, que trabaja por comparación de la muestra actual con todas las muestras de aprendizaje que yo le proporcioné. Si le proporcioné en este caso 150 y luego llega una muestra nueva que tiene que ser clasificada, primero busca dentro de las 150 muestras ya conocidas cuáles son las más cercanas a la muestra actual, las más cercanas en cuanto a sus valores. Escoge un determinado número de muestras cercanas, por ejemplo 10, 5, las que uno quiera, y luego busca cuál es la clase preponderante entre esas muestras cercanas, la clase que más se repite. Si, por ejemplo, de los 10 vecinos más cercanos, no sé, 8 vecinos pertenecían a la primera clase de flor, entonces dice, bueno, si esta flor actual es más parecida a la primera clase o tiene la mayoría de sus vecinos pertenecen a esa primera clase, entonces la muestra es muy probable que sea de la primera clase y me la arroja como valor de salida. Hay que especificar aquí con cuántos vecinos se hace la clasificación, en este caso con 5. Y luego lo que tendría yo que hacer es evaluar ese clasificador ya entrenado con nuevos datos para saber si los está clasificando correctamente. En este caso yo lo voy a evaluar con los mismos datos de entrenamiento porque no tengo otros. Y voy a calcular su error de clasificación, que es lo que se llama resubstitution loss. En este caso vean que me queda un error de clasificación del 0.03%. ¿Eso qué significa? De 0.03, perdón, que sería más o menos en términos porcentuales el 3%. Esto significa que un 97% de las muestras aproximadamente las pudo clasificar correctamente únicamente empleando este concepto simple de vecinos cercanos. Si quisiera yo saber en qué valor de salida produjo para cada muestra, podemos utilizar ese modelo ya entrenado para hacer la predicción. Imagínense que yo tuviera un dato nuevo, aquí lo podría ingresar, por ejemplo, una flor que tenga las medidas 6, 2, 1 y 3. Esas son sus 4 mediciones de los pétalos y los sépalos. Vamos a ver qué produce. Miren, por ejemplo, con el entrenamiento que ya recibió, aquí este algoritmo lo hace todo, este comando, perdón, me está diciendo que una flor con estas características tendría que pertenecer a esta clase. O probabilísticamente, esa es la clase predominante, la que mayor parecido tiene con la de los datos de entrenamiento. Podemos hacer el cálculo también con la base de datos completa. Voy a pasar todas las mediciones y que me calcule cuál es la clasificación que logró obtener. A ver, aquí voy a poner una tabla donde me muestre las mediciones, la salida, la clasificación correcta, la que yo en este caso a priori ya conozco en los datos de entrenamiento, y quiero obtener también la que el clasificador logró encontrar con su algoritmo. Mire, aquí por ejemplo estamos viendo que prácticamente la totalidad de datos son correctamente clasificados. Especies es la clase que ya se conoce y Y hat es
la clase que el algoritmo logra establecer en función de ese método de los vecinos cercanos. Por ahí deben haber algunas que no coincidieron, había que buscarlas. No sé por dónde estén. Aquí hay una, miren, por ejemplo esta. Su clase original era versicolor y la detectó como virgínica. Deben haber algunas otras ahí porque eran el 3% más o menos que no logró clasificar. Para no estar visualizando toda esa tabla de datos, uno generalmente lo que saca es lo que se llama una matriz de confusión. Esa también se puede hacer aquí en MATLAB con un simple comando. Y obtenemos esta salida, miren. En esa matriz de confusión, que es en realidad una tabla de contingencia, lo que mostramos es en los renglones la clase a la que pertenecían las muestras y en las columnas las clases en las que las detectó el algoritmo. Vean que, por ejemplo, teníamos 50 muestras de la clase cetosa que fueron detectadas como clase cetosa. Eso quiere decir que esta clase la reconoció al 100%. Aquí, sin embargo, en las otras dos clases, hay algunos valores que quedaron fuera de la diagonal principal, que serían como las clasificaciones erróneas. De versicolor, 47 las clasificó correctamente, pero 3 las mandó a una clase que no correspondía, ¿no? Entonces, eso es el desempeño, digamos, de este método tan simple, que es el KNN para este caso. Desde luego se puede hacer, se puede refinar el método de clasificación. Por ejemplo, en lugar de tomar 5 o 10 vecinos, hacer una corrida con diferentes números de vecinos, a ver con cuántos vecinos realmente me conviene la clasificación. En este caso creo que utilicé 5, pero bueno, a lo mejor el mejor desempeño se obtiene con 8, con 10 o con 3. Eso tendría que hacerse en un procedimiento que es lo que estaba marcado dentro del flujo de trabajo del Machine Learning que mostré antes, donde decía iterar el modelo hasta encontrar el mejor desempeño. La iteración del modelo en este caso sería buscar cuál es el número adecuado de vecinos para que haga una buena clasificación. No siempre es bueno tomar todos los vecinos, ni tampoco es bueno tomar solo uno, ¿no? A ver, quiero aquí hacer una analogía. Imagínense que ustedes tuvieran que clasificar si las personas que viven en un domicilio son delincuentes, basándose en el comportamiento conocido de sus vecinos, de los que viven en su vecindario. Si a mí me tocó, por ejemplo, vivir en un vecindario, en una colonia, en donde la mayoría está ya preclasificado como delincuente, y nada más se toma, perdón, 2 o 3 vecinos para inferir mi comportamiento. Si mis 2 o 3 vecinos son delincuentes, yo quedaría en automático clasificado como delincuente. Entonces, a lo mejor no haya que tomar solo 3 vecinos, sino quizá extender un poco hacia afuera de mi domicilio, ¿no? A lo mejor pensar en las colonias cercanas, incluso, no solamente en mi colonia. Y no solamente tomar como criterio de clasificación la cercanía geográfica que tengo con los conocidos delincuentes, sino a lo mejor otro tipo de cosas, por ejemplo, mis hábitos, si tengo un trabajo estable o si no lo tengo, si tengo vehículo o no tengo vehículo, si estoy casado o no estoy casado. Todas esas variables tendría que uno hacer un análisis para saber si son relevantes, cuántas y cuáles de esas variables se deben utilizar. Entonces, ese es un proceso iterativo que uno va, digamos, haciendo una sintonización fina de nuestro modelo de clasificación hasta que encuentra uno el mejor desempeño. Voy a hacer aquí otra operación, me quedan todavía unos 5 minutitos. Lo que voy a hacer ahora es un análisis para saber si quiero hacer una clasificación de mis datos, en este caso de las flores, cuáles de las 4 variables que tengo disponibles son realmente las variables relevantes. Porque bueno, quien formó la base de datos supuso que la anchura y la longitud del pétalo y luego la anchura y la longitud del sépalo eran variables relevantes, pero a lo mejor alguna de ellas no lo es. Entonces, uno tiene que hacer, antes de intentar realmente una clasificación, buscar cuáles variables realmente me ayudarían a clasificar correctamente mis datos.
Aquí voy a hacer un proceso que se llama de análisis de vecinos cercanos también, pero para identificar cuáles son las features que realmente me aportan más información para clasificarlas. Entonces voy a pasar aquí las mediciones y las especies. Hay un parámetro que se llama de regularización, lo voy a desactivar. Y voy a hacer un diagrama de barras de esto que se llama feature weight, que son como los pesos de cada feature, es decir, como el nivel de relevancia o la importancia que tiene cada una de esas 4 variables en la clasificación. Vean, aquí obtuve esa gráfica. Observen que la primer variable de las 4 que tengo, de las 4 mediciones que se tomaron de la flor, tiene un nivel de importancia muy pequeño. La segunda, su nivel de importancia es prácticamente 0. Miren, la segunda columna de la matriz de mediciones la podría yo borrar y no pasa nada. Mi clasificador ni va a mejorar ni va a empeorar porque yo borre esa variable. A lo mejor incluso mejora. Si quisiera yo reducir mi clasificación usando únicamente 2 variables predictoras, las 2 mejores serían la tercera y la cuarta. De hecho, bueno, podríamos hacer aquí el análisis, no lo voy a hacer por el tiempo. Pero si entrenamos un clasificador únicamente con las 2 últimas columnas de la tabla, las que corresponden, creo, a los sépalos, pues prácticamente obtendríamos el mismo desempeño. Es decir, nuestro clasificador sería tan bueno tomando solamente las 2 últimas como si tomara yo realmente las 4 variables de la tabla. ¿Por qué? Porque aquí acabo de hacer el análisis en donde sé que estas son las 2 variables relevantes. Okay. Y si quieren, regreso rápido acá. A ver, cuando se hizo el entrenamiento del sistema, aquí, le voy a decir que de las mediciones tome únicamente las que pertenecen a las columnas 2 y 3 y que con eso entrene el sistema. Y ahora voy a volver a calcular su error de clasificación. Vean, hace rato el error de clasificación con todas las features, con las 4 mediciones, era como del 3%. Ahora quedó como de 4%, o sea, prácticamente no hay diferencia. Eso significaría pues que las 2 primeras mediciones que tengo en mi tabla son poco relevantes para el problema de la clasificación. Es como les decía yo que cuando nuestro médico nos tiene que clasificar para saber si tenemos o no tenemos una enfermedad y le pasamos toda la analítica del laboratorio que sacaron de nuestra sangre, no se va a fijar en todas las variables que vienen ahí reportadas. Va a buscar cuáles son las más relevantes para la sintomatología que presento y en esa se va a basar para hacer su diagnóstico, su clasificación. Intuitivamente el médico está haciendo ahí una selección de features, una selección de características. Ok, bueno, regreso otra vez a mi presentación y les quiero mostrar algunas de las aplicaciones reales que hemos hecho con estas metodologías de Machine Learning. Aquí, por ejemplo, es en la localización de fugas en redes de agua. El primer paso para hacer la localización de fugas es extraer los datos, pero hay que determinar cuáles datos son los que tenemos que medir en esa red hidráulica. Nuestra metodología está basada en sensores de presión, en medir las presiones en los nodos de la red, para que luego con esas mediciones recolectadas, un clasificador determine en qué nodo de la red está la fuga, o cuál es el nodo más cercano a la fuga. El problema se llama colocación de sensores primero. Hay que buscar, en el caso de esta red, que son como unos 25 o 30 nodos, cuáles son los 5 más relevantes donde yo debo colocar mis sensores, porque no me voy a poner a medir presiones en nodos que a lo mejor ni siquiera varían cuando hay una fuga. Tengo que buscar cuáles son esos nodos en donde se presenta la variación más relevante para poder localizar luego la fuga. Entonces ese es el primer problema a resolver. Bueno, ¿qué pasa si yo no escojo bien las features? Si no selecciono los nodos donde colocar los sensores, realmente me reporta un beneficio. Mire, aquí en la figura del lado izquierdo tenemos el mapeo de los datos cuando los sensores se colocaron en el nodo 1 y el nodo 17 de una red. Y estoy graficando los datos correspondientes a 5 fugas en 5 nodos diferentes, en 5 puntos distintos de la red. Vean cómo las mediciones de presión, al graficarlas, se confunden, están mezcladas. Eso quiere decir que a un algoritmo de Machine Learning le va a costar mucho
y va a tener un desempeño muy pobre si intenta hacer la clasificación con estos datos, porque su separabilidad no es muy buena. En cambio, si coloco los sensores en los nodos correctos, aquí serían el nodo 12 y el nodo 21, la separabilidad es bastante mayor. En función de estas dos presiones que se midieron, ahora las fugas quedan separadas y se puede identificar cuál es el nodo donde está la fuga prácticamente por simple inspección, sin necesidad de aplicar un algoritmo de Machine Learning. Entonces, esta es la importancia, pues, de hacer una buena selección de features, identificar las variables correctas. Lo que se hizo en este caso fue un ranking de los nodos por su importancia. Se hace un análisis aquí que se llama de máxima relevancia y mínima redundancia, de tal manera de que selecciona uno el conjunto de nodos que más información aporta para poder separar los datos de fugas. Y bueno, en función de esto ya dijimos, bueno, el nodo 12, el nodo 28, el nodo 21, ahí hay que colocar los sensores, porque son esos los que aportan mayor información. Hay algoritmos para eso. Esto es parecido a lo que hice hace rato en el ejemplo de MATLAB. Bueno, con esos sensores ya debidamente colocados se hicieron algunas pruebas. Esta es una red real. La fuga se simuló, bueno, porque no era una fuga como tal, no se rompió la tubería, sino que lo que se hizo fue abrir aquí un hidrante de esos que se usan para combatir incendios. Se tomaron las mediciones de presión en los puntos donde estaban los sensores y luego se metió al algoritmo que hiciera la clasificación. A lo largo del día, el nodo de salida producido por el algoritmo o la localización de la fuga fue cambiando. Nos arrojó como nodos de salida de la fuga todos los que están aquí en color rojo. Vean que, bueno, prácticamente la posición real de la fuga queda en el centroide o en el centro de gravedad de todos esos nodos de salida. Pero bueno, en todos estos casos no consideramos la variación en la demanda de los usuarios a lo largo del día, sino que consideramos que la demanda era constante, era la misma a cualquier hora, y por eso fue que la salida del algoritmo iba cambiando de un punto a otro. Cuando ya se consideró la variación a lo largo del día, pero además aquí ya no son datos simulados, sino que tomamos mediciones reales, este es el resultado que se obtuvo. La fuga está localizada aquí en este punto donde está la estrellita de color azul. Y el clasificador, el algoritmo de Machine Learning, nos lo detectó aquí en este punto de color rojo. Prácticamente a una manzana, una cuadra le llamamos acá en México, ¿no?, de distancia, entre la posición real de la fuga y la posición detectada de la fuga. ¿Por qué es importante que la posición detectada esté cerca? Porque, bueno, realmente la localización precisa de la fuga se hace a través de instrumentación. Los operadores de ahí de la empresa del agua van buscando a partir del punto donde se detecta la fuga en las tuberías por medio de dispositivos que captan el ruido de la fuga hasta que la localizan. Entonces, mientras más cerca esté el punto predicho del punto real de la fuga, pues más rápidamente la van a poder localizar. Bueno, otra aplicación que hicimos aquí con el grupo de trabajo de diagnóstico tecnológico de Tuzla, este es un trabajo de maestría de uno de los estudiantes de Alejandro, es clasificar las fallas en un dron, es en un vehículo no tripulado. Cuando hay una falla en alguno de las propelas, de los actuadores pues del dron, el dron pierde empuje en esa propela. Por ejemplo, si se quiebra una propela, entonces se desbalancean, digamos, los empujes en las cuatro hélices. El dron pierde control, puede aterrizar se descontrola pues y aterriza y puede dañarse todavía más. Entonces aquí lo que se hizo fue recolectar la información que nos proporciona la computadora de vuelo del dron. Es un dispositivo llamado IMU, es la unidad de medición inercial, que nos mide las aceleraciones y la orientación del dron. Cuando se detectan cambios en esta orientación o en estas aceleraciones, bueno, una computadora procesa esos datos y a través de métodos de Machine Learning determina si realmente ocurrió una fuga, que es lo primero que tiene que hacer, porque bien podría tratarse nada más de una corriente de viento que lo está desbalanceando un poco, y si ocurrió una fuga, la clasifica cuál es la fuga. Es decir, en el caso de este trabajo permite determinar si ocurrió en la propela 1, en la propela 2 o en cualquiera de las 4 que están aquí.
De esta manera, la computadora de vuelo o el algoritmo de control del dron puede tomar alguna acción para compensar o redistribuir las acciones de control en el dispositivo. Bueno, aquí hay algunas otras aplicaciones. Lo han utilizado, por ejemplo, para detección de sobreviraje en vehículos. Lo han utilizado. Esta es una aplicación bastante importante, la que dice aquí de Baker Hughes, en mantenimiento predictivo para equipos. A través de Machine Learning, basándose en el historial de funcionamiento de los equipos, yo puedo llegar a clasificar cuando un equipo está a punto de fallar. Si el Machine Learning me dice que ya le quedan, no sé, 3 meses de vida al dispositivo o al actuador, es momento de darle servicio o cambiarlo antes de que la planta falle, pues, debido a ese desperfecto. Algunas plataformas de desarrollo que se utilizan tradicionalmente para esto, pues están ahí. Están posiblemente los que ya han trabajado puedan identificar. Acá está la de IBM, acá está Python, la Anaconda, por ahí debe estar Google. Este se llama cuadrante de Gartner, en el cual se hace un estudio de cuáles son las plataformas de desarrollo más completas y además que tengan la capacidad de ejecución de los algoritmos, incluso la capacidad de exportar los algoritmos para embeberlos en una plataforma ya ejecutable. Bueno, aquí una de las mejores rankeadas, por cierto, es la que yo utilizo, que se llama MathWorks, es la de MATLAB. Y bueno, hay toda una serie de certificaciones, incluso en MATLAB, para adquirir todas las competencias que se requieren para resolver este tipo de problemas. Una novedad, bueno, no es realmente tan nueva, es que los algoritmos de Machine Learning han evolucionado para que puedan hacer clasificaciones, regresiones, sin necesidad de que yo determine a priori cuáles son las features que me van a servir para resolver el problema. Yo le meto toda la cantidad de datos que tenga y el propio sistema va a encontrar las features adecuadas. Cuando incluimos la clasificación junto con la selección o extracción de features en el mismo algoritmo, por ejemplo, en una red neuronal, eso es lo que se conoce como Deep Learning. Si quiero clasificar, por ejemplo, fotografías o imágenes para saber si hay o no hay un coche en la escena, con el Machine Learning tradicional yo tendría que tal vez primero buscar cuántas ruedas, primero si es un vehículo, cuántas ruedas tiene el vehículo, tal vez el contorno del vehículo, el perfil, pues cómo se mira el vehículo desde lejos. Y ya después de analizar todas esas features, entra el clasificador y dice, ¿es un carro o no es un carro? En el caso de Deep Learning no necesito nada más le doy la imagen del vehículo y me lo clasifica. Obviamente estos son algoritmos más complejos que además requieren una cantidad enorme de datos. La mayoría se basan en imágenes. Esto es, por ejemplo, lo que se tiene para clasificación de flores. Hay varias capas en la red neuronal que va extrayendo las features y al final se hace una especie de votación, un conteo de ver cuál es la clase mayoritaria, la que queda mejor rankeada, y tu algoritmo te dice es esto. Bueno, hay por ahí varios ejemplos que pueden encontrar en YouTube, en donde con un solo comando de MATLAB o de LabVIEW, ustedes le ponen una imagen y ya les dice, esta es una taza de café o es un mouse, ¿no? De redes preentrenadas. Otro tipo de una evolución también, que es, de hecho es la más interesante ahora sobre Machine Learning, es lo que se llama aprendizaje reforzado, en el cual el dispositivo, el algoritmo, perdón, está aprendiendo, pero además está mejorando su aprendizaje, mejora su salida conforme va avanzando en el tiempo. Conforme está operando el sistema, puede recibir una especie de retroalimentación para ir mejorando su desempeño. Es como si fuera un sistema de recompensa, ¿no? Pues ven aquí la palabrita reward, pero además es un sistema en lazo cerrado. Es como, por ejemplo, le estás enseñando a un perrito a brincar, no sé, un obstáculo, y si lo hace bien, le das una galleta, ¿no? Y así el perrito va cada vez mejorando su desempeño. Es algo parecido a esto. Es muy usado en aplicaciones de control, se llama aprendizaje reforzado. Aquí tenemos una imagen en donde se ha aplicado para enseñar a caminar a un robot bípedo. Se evalúan aquí la posición, el ángulo, el torque que tiene cada uno de sus motores, y en función de eso, al principio va a encontrar que el robot medio se tambalea al caminar, pero después de algún rato de estar operando, con el aprendizaje reforzado, lo aprende a hacer cada vez de mejor manera. Entonces es muy aplicado como estrategia de control. Y bueno, las conclusiones ya las he ido mencionando.
La primera es que el Machine Learning y en general todos los métodos basados en datos pueden resolver problemas muy complejos, muchas áreas de aplicación y, bueno, la importancia de lo que sería la selección de características. Con eso termino mi plática. Quedaron, por lo que veo, pocos minutitos, pero bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Hildeberto. Espero que se me esté escuchando bien. Sí, sí, le escucho perfectamente. Muchas gracias. Agradezco enormemente que nos haya apoyado y haya podido asistir. Sí, realmente este es un tema bastante apasionante, muy interesante y sobre todo tiene muchísima relación con la carrera que estudian nuestros alumnos, que es Ingeniería Robótica. Así que, bueno, para esto vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas por si alguien le haya quedado alguna duda. Este es el momento. Aprovechen, por favor. El maestro Hildeberto está abierto a contestarles. Pues, si gustan pueden activar su micrófono o bien escribirlo ahí en el chat y yo hago lectura de las preguntas. Yo, maestro, tengo una pregunta. Sí, sí. Adelante, Sotelo. Por ejemplo, el Machine Learning, por ejemplo, ¿qué tan porcentaje de confiabilidad tiene, por ejemplo, para resolver un sistema como usted decía, por ejemplo, de saber cómo diferenciar entre un objeto, ya sea su forma, su color, su tamaño, sus especificaciones? ¿Cuánto es la probabilidad de que el programa puede hacer que resulte bien o resulte mal? Mira, en realidad, como comentaba yo en una de las diapositivas, es un proceso iterativo el estar ajustando el algoritmo. Para los que somos novatos, lo primero que se nos viene a la mente es, a ver, tengo estos datos, se los voy a meter al comando de MATLAB y a ver qué me da. Seguramente te va a dar un desempeño muy pobre, porque está agarrando el algoritmo los parámetros predefinidos del algoritmo. Entonces tú tienes que irle moviendo. En el caso del método de vecinos cercanos, por ejemplo, el algoritmo te va a decir, te va a marcar por omisión que va a usar solo un vecino cercano, lo cual es una muy mala idea. Entonces tú tienes que empezar a jugar con esos parámetros del método hasta que encuentras el mejor desempeño. Realmente es un proceso iterativo, es un ciclo. Y bueno, va a depender mucho si llegas a un 90%, 95%. Va a depender mucho de la calidad de tus datos. Por ejemplo, en localización de fugas en una red piloto que tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, nosotros hemos llegado a desempeños de 100%, o sea, cero fallas de clasificación, pero porque, bueno, tenemos nuestros medidores en un ambiente controlado. Nosotros tenemos, valga la redundancia, el control de cada medidor, de cada parámetro de nuestra tubería, la conocemos perfectamente. En la práctica, cuando esto se aplica, por ejemplo, una red de agua ya real, una red de distribución, por ejemplo, en una ciudad, existe mucho ruido de medición. El modelo con el que nos ayudamos para generar los datos que a veces no tenemos disponible, no siempre es el mejor, no siempre está bien sintonizado. Entonces podemos estar alimentando a nuestro clasificador con datos erróneos y eso al final me va a llevar también a que haga clasificaciones erróneas. Pero en la mayoría de las aplicaciones, créeme que de un 80, 90% de aciertos ya es un buen resultado. Desde luego, si tú tienes un control preciso, tienes sensores de buena calidad, puedes llegar a que nunca falle tu sistema, ¿no? Lo que sí es difícil es encontrar como que una prueba que te garantice que siempre va a funcionar bajo determinadas condiciones, como lo existe, por ejemplo, en el modelado clásico, donde tienes pruebas de estabilidad y todo eso que aprenden en los cursos de control. Aquí eso todavía no está desarrollado tanto de esa forma, ¿no? Pero depende del algoritmo y de la calidad de los datos. Ok, entonces depende, por ejemplo, si tú lo haces en un ambiente controlado, tu probabilidad es de que sea muy efectiva, pero si ya lo pones a práctica fuera de tu área de confort, entonces ya el problema ya reduce el área de confiabilidad mucho menor. Bueno, cuando yo decía que el ambiente es controlado es porque yo tengo control de las mediciones y sé que no van a tener ningún error de medida. En la práctica, cuando tomas datos ya reales, por ejemplo, en el caso de la red de agua, de los sensores, que yo no los controlo, los controla el operador de la empresa del agua, puede ser que estas mediciones vengan sesgadas, que tengan cierta incertidumbre.
o a lo mejor me proporcionó datos de una fuga que estaba en otro lado y yo la ingresé al sistema como una fuga en un punto donde no corresponde. Entonces, con eso, obviamente, el algoritmo va a empezar a sesgarse y a producir resultados erróneos, pero lo que lo determina finalmente es la calidad de los datos con la que tú vas a entrenar al sistema. Con datos que sean perfectamente confiables, no tenemos por qué esperar un resultado menor al 100%. Ok, muchas gracias. Sí, ahí está la clave. Gracias. Voy a hacer lectura de las preguntas que me están dejando en el chat. Sí. El primero sería de parte del doctor Héctor Ricardo Hernández de León. ¿Cómo se imagina usted a esta técnica de Machine Learning en los próximos 10 años? ¿Y cuál sería su desarrollo en aplicaciones futuras? Ok, voy a poner, creo que ya no me dio tiempo de leer esta última conclusión. Acá está lo que yo me imagino. Básicamente ahorita tenemos, digamos, polarizados el espectro de aplicaciones que hay en control, predicción, análisis de sistemas en dos áreas. Por un lado están quienes trabajan con la metodología del modelado matemático. Por ejemplo, para un robot le sacan sus ecuaciones diferenciales, utilizan algoritmos clásicos de control, y Lyapunov, todo eso. Y por otro lado está la gente que trabaja con una optimización, un control y los algoritmos basados en datos, principalmente Machine Learning. Entonces están, digamos, esas dos vertientes, basados en modelos y basados en datos. Lo que yo me imagino es que se pueda hacer una buena combinación de estas dos metodologías generando modelos mixtos en el cual aquella parte del sistema que yo no pueda modelar matemáticamente porque a lo mejor no conozco el principio físico que está detrás del proceso, no conozco si hay que aplicar ley de la termodinámica, ley de Kirchhoff, a lo mejor el sistema es muy no lineal y excedió mi capacidad de modelado, pero si tengo datos disponibles de ese proceso, los puedo combinar junto con el modelo y llevar a tener un modelo mixto. Esto, de hecho, ya está desde hace unos 3 años, teniendo bastante aplicación en los procesos industriales. Le llaman ya gemelos digitales, digital twins. Un gemelo digital, básicamente lo que es un modelo matemático de tus datos, de tu proceso, perdón, pero complementado con mediciones y con datos que son inferidos a través de métodos de Machine Learning. De tal manera que cuando yo quiero determinar si debo hacer algún cambio en mi proceso, en lugar de ir y cambiar directamente en el proceso, hago el cambio en el gemelo digital, que es, digamos, una copia digitalizada de mi modelo físico, y ahí puedo hacer todas las pruebas, optimizarlo para que cuando ya haga el cambio directamente en el sistema real, pues no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, imagínense tener un gemelo digital, por ejemplo, de un robot. Ustedes pueden estarle mandando datos al gemelo digital para saber si camina adecuadamente, si logra soportar la carga que debe soportar. Y si con el gemelo digital funciona bien, seguramente lo hará bien con el robot físico. Entonces, esa es la idea, tener como todo lo que es modelo y datos del proceso agrupados o encapsulados en eso que se llama el digital twin, el gemelo digital. Así es como yo me imagino que va a evolucionar en estos años próximos la tecnología de Machine Learning, combinándose con el modelado clásico. Perfecto, muchas gracias, maestro. Otra pregunta de Martín Pérez Martínez dice, ¿qué país está más adelantado en el tema de Machine Learning? Es decir, que lo utiliza con mayor facilidad o por lo menos ya lo aplica cotidianamente. A ver, no escuché la primera parte, disculpa. ¿Qué país está más adelantado en el tema de Machine Learning y que ya lo utiliza con mayor facilidad? Mira, la verdad es que no podría yo ahorita decir que algún país, por ser del primer mundo, esté explotando más la tecnología de Machine Learning. Realmente ya con la globalización no hay tal distinción. Se entendería que donde hay más tecnología, mayor desarrollo computacional, deberían existir más desarrollos de Machine Learning. La verdad es que está en todos lados, ¿no? No necesariamente en los más desarrollados. De hecho, yo estaba buscando información sobre las aplicaciones de Machine Learning en diagnóstico de fugas en redes de agua y me encontré que uno de los mayores éxitos donde más se ha aplicado son en algunas islas del Caribe,
En Brasil, bueno, Brasil no, tal vez no es una potencia, pero es uno de los países más desarrollados de América. Pero en algunas islas del Caribe, bueno, yo decía, son islas pobres, se supone, ¿no? Y sí, encontré que lo que han reportado es que ellos prácticamente hacen su localización de fugas con esta metodología. Entonces, no creo que sea así como una cuestión de decir el país, Estados Unidos, Alemania, Japón, China, por ser países muy desarrollados, la están explotando más. La verdad es que yo pienso que es bastante uniforme en cuanto como ha crecido pues la utilización de esta metodología. Excelente, muchas gracias. Gilberto Salazar pregunta si pudiera explicarle a grandes rasgos cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, que normalmente estos dos términos se han estado utilizando mucho últimamente. Aquí lo presenté en esta diapositiva. Hay una diferencia fundamental. La primera es que con el Machine Learning tradicional, por ejemplo, para resolver un problema de clasificación o de regresión, yo primero tengo que hacer un análisis en donde voy a seleccionar cuáles son las features adecuadas para esa clasificación o para esa regresión. Yo tengo que hacer una selección de las variables relevantes. A veces ni siquiera se utilizan las variables relevantes de manera directa, sino que se combinan entre sí. Por ejemplo, para determinar si una persona es candidato a ser diabético, no sé si se deba decir candidato o potencial diabético, o a lo mejor si ya es diabético, podríamos basarnos en su peso y su talla como variables. Los médicos saben que esas son dos variables relevantes. Sin embargo, han encontrado que combinando esas dos variables en una nueva variable artificial que no tiene significado físico, se pueden hacer mejores predicciones. Esa variable artificial se llama índice de masa corporal, que bueno, ahorita no recuerdo exactamente la definición, pero es una combinación del peso y las dimensiones físicas de la persona. Entonces, la primera etapa, por ejemplo, para detectar si alguien es diabético, sería, a partir de sus mediciones físicas y de su peso, sacar el índice de masa corporal, es decir, hacer lo que se llama en esta diapositiva feature extraction, la extracción de features, y luego pasar esos datos al clasificador. En el Deep Learning eso ya no es necesario. Todos los datos que tenga disponibles yo se los envío al algoritmo y el algoritmo es capaz de hacer la clasificación porque él mismo se encargará de la tarea de reconocer las features. Desde luego aquí en el Deep Learning ya se requiere menos intervención, digamos, del humano, ya no se requiere la expertise de alguien que seleccione las features, pero lo que sí se requieren son más datos. Para que tengan una idea, con Machine Learning típico, los datos requeridos son del orden de los cientos o miles. Con Deep Learning, por lo general, no bajan de millones los datos que se requieren para hacer entrenamiento. Entonces, está esa ventaja de que la selección de features o de características ya va incluida, pero tiene la desventaja de que requiere un mayor número de datos. Sobre todo el Deep Learning está más asociado con imágenes, con clasificaciones a partir de imágenes. A lo mejor si quisieras clasificar que alguien es diabético o no, bastaría quizá con tomar una imagen de su iris y algunas partes del cuerpo que tengan relación con esta enfermedad y a partir de esas fotografías o de esas imágenes, el algoritmo de Deep Learning se va a encargar de hacer la clasificación. Es, digamos, como una versión corregida y aumentada del Machine Learning. De hecho, el Deep Learning es parte del Machine Learning. Perdón, no lo escuchamos. Sí, decía que es como una versión corregida y aumentada del Machine Learning, o más bien una versión especializada de Machine Learning, que incluye tanto la extracción de características como la clasificación en el mismo algoritmo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé cómo esté usted de tiempo. Hay unas personas que se desconectaron por problemas de la conexión, pero me estuvieron mandando por mensajes un par de preguntas. No sé cómo esté de tiempo. Yo estoy disponible, yo por mí no hay problema. Okay, creo que la siguiente conferencia tiene su propia liga de Zoom, ¿verdad? Sí, ellos tienen otra liga. Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces, otro alumno me pregunta, ¿cuál es el toolbox de MATLAB que utiliza? Aquí en la universidad nosotros pues trabajamos con MATLAB casi siempre, entonces les interesó para hacer pruebas. Una pregunta, ¿todavía están viendo mi pantalla compartida? Sí. Ok. Ahorita les digo cuál es. Miren, es este. Ahí lo estoy sombreando, se llama Toolbox de Estadística y Machine Learning, así tiene ese nombre. Ok. En perfecto. versiones anteriores de MATLAB nada más se llamaba
toolbox de estadística. Ahora ya le llaman de estadística y machine learning. Ajá. Es un toolbox, perdón, de pago, porque ya ve que luego las versiones más nuevas de MATLAB ya casi todos los toolbox se tienen que pagar. Ah, sí. Sí, yo recuerdo alguna vez que trabajé en la UVM, tenía una versión de MATLAB que solo incluía MATLAB y Simulink, ningún toolbox. Entonces, sí, sí, exacto. Sí, es un toolbox de pago, pero si tampoco es algo muy costoso para un estudiante, porque si consiguen la versión, bueno, se llama precisamente versión de estudiante, creo que cada toolbox adicional cuesta alrededor de $5 o $10, algo así. Okay. Aunque me parece que el de estadística y machine learning viene incluido dentro de la suite de estudiante por la que se pagan algo así como $1,000. No sé, creo que son. Sería una excelente opción. Vamos a ver si los se compra, lo descargan. Y como estudiante compran la suite que se llama MATLAB and Simulink Student Suite, ya viene incluido este paquete. El que no viene incluido es el de Deep Learning. Ese recuerdo que así se tiene que comprar por aparte. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta de un compañero docente dice, ¿qué tanto perjudica o beneficia utilizar muchos datos para el entrenamiento? Bueno, yo no creo que perjudique utilizar muchos datos. Más bien, lo que perjudica es la forma en que se usan esos datos. Miren, un error común en los novatos, yo me incluyo también ahí, es que a veces decimos, le voy a meter más datos a mi sistema para que aprenda más y pueda resolver o hacer una predicción mejor. Si los datos se le están proporcionando siempre de la misma manera, lo que va a ocurrir es un problema denominado sobreajuste, overfitting, o sobreaprendizaje. La idea de un algoritmo de Machine Learning es que de los datos que yo le proporcione, pueda hacer generalizaciones aplicándolas a nuevos datos. Es decir, que con los datos de entrenamiento pueda extraer ciertos parámetros con los cuales luego va a poder clasificar datos nuevos. Entonces debe haber ahí una parte de generalización, que eso va implícito en el concepto de Machine Learning. Pero pasa que cuando yo utilizo todos los datos para entrenamiento o siempre estoy reciclando los mismos datos, el sistema cae en ese sobreaprendizaje, el cual es perjudicial porque el sistema se especializa mucho en los datos conocidos y deja de hacer buenas inferencias en nuevos datos. Es como, a ver, imagínense que van a enseñar a un niño a aprender a multiplicar. Y le dicen, a ver, aquí está, mira, 5 por 4 es 20, 5 por 5 es 25, 5 por 6 es 30 y así. Si nada más les vas dando nuevos casos y lo llevas a que únicamente se aprenda las tablas de memoria, realmente no aprende a multiplicar, a lo que aprende es a memorizar la información. Y cuando tenga que resolver un problema en donde le mandas a multiplicar números con los que él no fue entrenado, ya no va a tener la capacidad para resolver ese problema, porque su aprendizaje se volvió memorístico más que comprensivo. Entonces es porque este estudiante cayó en el problema del overfitting, del sobreajuste o sobreentrenamiento. No es que entrenarse más esté mal, es que te entrenas más pero con los mismos datos. Entonces tiene que haber por ahí un equilibrio. Siempre en la etapa de entrenamiento uno tiene que reservar cierto porcentaje de los datos para utilizarlos como prueba o en una etapa que se llama de testing. Por ejemplo, si tomo 1000 mediciones, a ver, agarro 800 de esas mediciones para el entrenamiento y con el resto de los datos, al final mi algoritmo ya entrenado lo voy a testear, lo voy a probar a ver qué tan bien se desempeña. Pero no tiene sentido que yo lo testee con los datos que usé para entrenar. Pues si ese ya se los memorizó, obviamente va a responder bien. Siempre debo testearlo con datos nuevos. Incluso durante el entrenamiento uno va cambiando entre diferentes conjuntos de entrenamiento. El conjunto total de entrenamiento se divide en varias partes y se utiliza lo que se llama validación cruzada. Por ejemplo, tomo la primera parte de los datos para que se entrene y lo evalúo con la otra parte. Luego, la parte que usaba para probar, la uso para entrenar y la otra con la que entrené, lo uso para testear.
Entonces voy haciendo un cruce entre entrenamiento y testing para llegar a equilibrar que logre generalizar a partir de los datos, pero que no caiga en ese excesivo, la memorización, pues, que no llegue al overfitting. Sí, quedó bastante claro. Muchísimas gracias, maestro. Por último, también pregunta de otro docente, dice, ¿qué método de evaluación de features utiliza para saber cuáles son los que mejor funcionan? Bueno. De los que yo he probado, está uno que se llama selección secuencial de features, en la cual las features se toma primero la que más destaca dentro del conjunto y se agrega a un subconjunto de features. Luego, con las features restantes, buscamos cuál es la que proporciona información y se agrega, y así se va construyendo el conjunto de features uno por uno. Se llaman métodos de selección de features. El más usado bueno, el que yo más he utilizado para esto se llama Neighborhood Component Analysis. Es como análisis de componentes de vecinos, algo así, ¿no? Es lo mismo que el método de KNN, pero el KNN es para clasificar. El Neighborhood Component Analysis sirve para determinar cuáles son las features que me ayudan a una buena clasificación. La otra que hemos utilizado se llama máxima redundancia y mínima relevancia. A ver, si lo quieren ver si lo quieren ver como comandos de MATLAB, este es el que usa el método de los vecinos. Esto sería FS de Feature Selection, la C de clasificación y esto de Neighborhood Component Analysis. Okay. Ese es uno de los métodos. Se escribe FSC, NSA. Ahí le pueden dar help y ver cómo se usa, ¿no? El otro que he utilizado se llama de máxima redundancia y mínima relevancia. FSC, de Feature Selection, para clasificación, acá, mínima redundancia y máxima relevancia. Pero bueno, hay infinidad de métodos para hacer esto. En mi aplicación con las redes de agua, yo utilizo también un método de selección que no está supervisado porque no necesito tener clasificados mis datos, que se llama análisis en componentes principales, el PCA. Ese es el método que yo más he usado en las redes, pero en general en otro tipo de problemas usamos el de mínima redundancia y máxima relevancia. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Yo creo que con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas. De todas maneras, pues este video lo vamos a subir más adelante para que otros alumnos lo vean.